Sean todos bienvenidos, amados hermanos, una vez más a la transmisión en vivo de este día. Como siempre, comenzamos una semana más de bendición, invitarles a que aprovechemos ese privilegio y nos dejemos ministrar, que abramos nuestra mente, nuestro corazón y que disfrutemos de la presencia del Padre que nos permite obtener por este medio. Amantísimo Padre, buen Rey, Señor, le doy gracias, amado Padre, por una oportunidad más, una bendición más, una parte de tu gracia, Señor, que cae sobre nosotros, que es por medio de tu palabra. Sé que tu gracia es completa, dándonos vida, Señor, dándonos oportunidad, abriendo nuestros ojos. Pues si estamos aquí, Padre, es porque la necesidad es grande. La necesidad grande de aprender, de entender, de conocer, de colocar las cosas en su debido orden. Cada vez que pasa el tiempo nos damos cuenta, Señor, cuán equivocados estamos. Ahí vive el fuego que hay en nosotros. No permitas que nadie se aparte, Señor, o que alguien se apague, Padre. Siempre coloca el anhelo, el deseo, la pasión sobre nuestras vidas. Haga su obra recta y perfecta sobre nosotros, amado Señor. Mira que solos no podemos, Padre. No nos sostenemos, Señor. Somos inconstantes, mas necesitamos de tu espíritu, de tu fortaleza, de tu enseñanza, de tu palabra, amado Padre, de tu guía. Oramos, Señor, por la madurez de cada uno de nosotros, por la sensatez, por el equilibrio, por la templanza, por nuestros pasos, por nuestras defensas, Señor, espirituales, a Padre eterno. Aumenta el conocimiento, da entendimiento espiritual a este pueblo y a mi vida, Señor. Abre nuestros ojos, Padre, quita toda lepra de nuestro corazón, quita todo estorbo, amado Señor. Abre, Padre bendito, ese espacio, Señor, en el cual nosotros podamos crecer, tanto espiritualmente como materialmente, Señor. Toma el control, Padre, de nuestros planes, toma el control de nuestros negocios, de nuestros trabajos, toma el control de nuestro salir siempre y nuestro regreso a casa, toma el control de nuestras casas, de nuestros hogares. Declaro, Señor, ambientes limpios y propicios para poder recibir tu palabra en este momento sin estorbo alguno, Padre. Toma el control, Señor, de todo en absoluto. Cúbrenos con tu sangre poderosa de la cabeza a los pies. Cubre, Señor, cada hogar, Padre, levantando vallado, protegiendo contra todo espíritu contrario, maligno, que quiere entorpecer nuestra vida, Padre. Lo reprendemos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Rey, Mesías y Salvador. Se lo pedimos todo, Padre. Amén y amén. Sean todos bienvenidos una vez más, amados Sajín, amadas Sahayot, a la transmisión que el Abacadosh nos permite venir delante de su presencia una vez más en esta oportunidad, y en el cual vamos a estar dando inicio a la enseñanza del Sefer Yehoshua, capítulo 10. El tema lo vamos a estar compartiendo en 2 reuniones, en 2 semanas, prácticamente en 2 partes, y el tema está denominado la derrota de los amorreos. Antes de dar inicio, quiero darles la cordial bienvenida una vez más de parte de la Keilah Eye Asher Eye, para que usted pueda sentirse acogido de parte de la iglesia y pueda siempre estar atento a las enseñanzas que el Abba nos permite estar compartiendo en esta oportunidad. Antes de dar inicio, vamos a hacer una retroalimentación de las conquistas que Yehoshua ha iniciado una vez emprendió la trayectoria a través del río Jardín, a través del río Jordán, que significa el que desciende. Recuerden de que una vez ellos atravesaron el río Jordán, entraron y tomaron posesión de Jericó, de Jericó, que significa ciudad de palmeras, y posteriormente hicieron la conquista en Jai, que Jai significa escombros o ruinas. En el capítulo anterior vimos cómo entraron a la tierra de los Gabaonitas, por medio de las cuales tuvieron que
que inventarse una historia para poder involucrarse con los Bene Israel, con los hijos de Israel, y los gabaonitas se hicieron pasar por embajadores, por forasteros de lejanas tierras para poder involucrarse y poder tenderles una trampa prácticamente para poder evitar que ellos los mataran, que ellos los derrotaran o pudieran acabar con la vida de ellos. De esa manera, pues hemos venido en esta trayectoria y hoy vamos a ver el tema de la derrota de los amorreos. Ese es el tema, la derrota de los amorreos. La palabra o el término amorreo, su significado es en hebreo emori, y la traducción, o sea, la pronunciación en el hebreo emori, y su significado es los que viven en las montañas. Este término es el que se les denomina o el que se les atribuye al significado usado colectivamente refiriéndose a la tribu que descendía de Canaán. Después de varios siglos fueron vencidos por los heteos y se afincaron a lo largo de una gran porción de Canaán. Aparentemente eran un pueblo muy malvado, pero Elohim dijo a Abraham: en sus descendientes serían quienes ejecutarían la venganza divina cuando su iniquidad fuera total. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 15, en el Bereshit capítulo 15, pasuk 6, y dice: y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Bajo el liderazgo de Moshe, este juicio fue ejecutado a Og, rey de Basán, y a Sejón, rey de Esbón, reyes de los amorreos del oriente del Jordán. Yehoshua prácticamente se enfrentó con los amorreos en la batalla, en la campaña unida con 5 reyes. La historia que hoy vamos a introducirnos del capítulo 10 consta de la historia de los amorreos que entran en una batalla en la compañía unida, uniéndose 5 reyes, los cuales querían ser librados por Yehoshua bajo la dirección divina del Padre, y dieron fin para siempre a las hostilidades de los amorreos contra Israel. Vamos a dar inicio entonces al capítulo 10, verso 1 del libro de Yehoshua, y vamos a aprender de la historia de estos 5 reyes que se unieron para poder combatir contra Yehoshua después de enterarse de todas las conquistas, de todas las derrotas que habían tenido las otras Eretz de esa tierra de Canaán, y habían puesto a algunos reyes de acuerdo para poderse unir entre sí, confabularse y poder pelear contra Yehoshua. Pero conozcamos la historia a partir de este momento. Y les leo, y dice así: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Yehoshua había tomado a Jai y que le había asolado, como había hecho con Jericó y a su rey, y así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Está relatando la introducción en el pasuk 1, está relatando lo que ya antes les había expresado, ¿verdad? Que la trayectoria que ha traído Yehoshua en la conquista de la tierra.
2. Y dice, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Jehoshua y con los hijos de Bené Israel. Es importante, amados Sajín, que nos metamos en la lectura para poder ir comprendiendo esta historia, en la cual 5 reyes se están confabulando para combatir contra Gabaón, porque recuerden que Gabaón, les repito, fueron los embajadores que se hicieron pasar como embajadores ante Jehoshua para que les pudieran dispensar las vidas. Y en este caso dice el 4, que los reyes se pusieron de acuerdo y se los leo de nuevo. Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Jehoshua y con los Bené Israel. Es importante, amados Sajín, tomar en cuenta que primero se menciona el líder y después el pueblo en esta historia que estamos leyendo. Ahora vamos a desglosar un poquito el significado de cada uno de los reyes. Recuerde de que estos reyes eran reyes paganos, o sea, los veían como dioses, los pueblos los veían como dioses, pero eran dioses obviamente paganos. Por ejemplo, el rey de Jerusalén se llamaba Adonisedec, que traducido que significa mi Señor es justo, Señor de la justicia. Hay que tomar en cuenta evidentemente que son, vuelvo y recalco, reyes paganos, o sea, dioses, los veían como dioses paganos, por lo que ese Dios o Señor no se refiere a nuestro Elohim, a nuestro Abba, no se refiere al Eterno, al Creador de la creación, al Eterno, no se refiere a Él. El significado de Adonisedec es mi Señor es justo, pero no, vuelvo y recalco, no se está refiriendo al Eterno, al Todopoderoso, sino que a ellos como Dios, los veían como dioses, pero eran dioses paganos. O sea, esa es la denominación, aclaro y reitero. El segundo rey era el rey de Hebrón, y este se llama Oham, que quiere decir el que es. Prácticamente la traducción, según los diccionarios y la concordancia del Strong, ese es el significado que le asigna, el que es. Pero a juzgar por las consonantes, tenemos que se deja entrever que hay una relación con el verbo ser, que en hebreo es hayá, que de allí es de donde se denomina el significado, el que es. Entonces, Oham, su significado es el que es. Ahora, el rey de Jarmut se llamaba Piream, y este sí es bien tremenda es su significado.
el significado lo define como burro salvaje. Alguien como alguien indomable, incapaz de aprender o aceptar órdenes. Este rey, imagínense qué tremendo el significado, burro salvaje, incapaz de aprender, dice, o de aceptar órdenes. El cuarto rey era el de Laquis, y este se llama Jafia, que significa deslumbrante o brillante, alguien que ilumina a otros de apariencias. Y el quinto rey es el rey de Eglón y se llama Debir. Y el significado de Debir es como un oráculo o el que habla, o lo que nosotros digamos alguien que profetiza, podríamos decir, para entenderlo, ¿verdad? El que habla. Entonces, estos reyes y sus significados entendemos igualmente que todos y cada uno los veían como dioses paganos. Ahora veamos el significado de los nombres de las ciudades a los lugares que ellos pertenecían, que cada rey pertenecía. Por ejemplo, Adonisedec dijimos que era el rey de Jerusalén en ese momento. Y Jerusalén literalmente lo denominaban fundación de paz. Pero el significado literalmente es ciudad, por lo que la mejor traducción es la ciudad de la paz. Así se conoce como Jerusalén, ciudad de la paz. El segundo rey era Oham, y este dijimos que era de Hebrón. Entonces, Hebrón literalmente significa banda o asociación. Es decir, podríamos denominarlo como un grupo de algo, y que también significa hechicero o encantador. Oiga, esto es bien tremendo. Por lo que la traducción sería grupo de hechiceros. Hebrón significa entonces, en otras palabras, se traduce como grupo de hechiceros. Veamos el siguiente nombre de la ciudad o del lugar donde pertenecía. Piriam. Piriam pertenecía a Jarmut. Jarmut significa alturas. De las alturas, que literalmente podríamos traducirlo, o lo traduce el significado ensalzada, exaltada, ser encumbrada. Posiblemente la mejor traducción se le generaría, o llegaríamos después de conocer los diferentes términos, como algo engreído. Es decir, Jarmut, ya en conclusión, se conocía como un lugar engreído, alturas engreídas. Laquis. El lugar de Laquis era de donde pertenecía el rey de Jafia. Laquis no hay ninguna traducción en ella, ninguna traducción a ciencia cierta, aunque muchos le atribuyen que su significado es invencible. Y por último tenemos Eglón, que es donde pertenecía el rey Debir. Eglón, su significado es como un becerro. El nombre de la ciudad más apropiada sería Becerra. Entonces Eglón significa becerra.
Esto es a grosso modo, amados Sahim, para que usted y yo conozcamos el término de su significado, no solamente del lugar donde pertenecía el rey, sino que el nombre de cada rey, lo que significa cada rey. Lo vamos a ver un poco más detallado más adelante. Pasémonos ahora al Pasuk 5, en la lectura que traemos del capítulo 10, y dice así: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron a ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Se pusieron de acuerdo los 5 reyes, dice el 5, y pelearon contra Gabaón. Estos pueblos eran paganos, acuérdense, altivos, engreídos, entregados a la magia, hechicería, orgullosos. Estos son todos los significados que acabamos de leer. Eran pueblos altivos, engreídos, entregados a la magia, hechicería, orgullosos, y en el fondo de todo estaba el carácter indomable que imposibilitó que el Dios de ellos pudiera obrar para que cambiase la actitud. Entonces, pasemos al Pasuk 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Yehoshua al campamento de Gilgal: no niegues ayudas a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Los de Gabaón fueron a Yehoshua a pedirle ayuda para que pelearan contra los 5 reyes. Y dice el 7: y subió Yehoshua a Gilgal, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Yahweh dijo a Yehoshua: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Mire qué hermosa palabra y qué confianza la que le estaba dando el Eterno, el Todopoderoso, el Abba Yahweh, a Yehoshua. Recuerde que Yehoshua había recibido esa promesa. Lo vimos cuando iniciamos el Sefer Yehoshua en el capítulo 1, verso 9, donde le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Fue una promesa. Entonces, en el Pasuk 8, cuando Yahweh le está hablando a Yehoshua, le dice: no tengas temor de ellos, de esos 5 reyes que se han unido y vienen a pelear contra Gabaón, y tú vas a defender a Gabaón, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Mire qué bendición, qué hermosa promesa, qué fortalecimiento, qué respaldo para Yehoshua. También en el capítulo 8 de Yehoshua también vimos que en esta porción también el Padre le da el respaldo a Yehoshua. Y en el capítulo 8:1 dice: Yahweh dijo a Yehoshua: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Y mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. Así tal cual se lo dijo con Jai, el respaldo que le está dando con Jai, las mismas palabras está utilizando Yahweh en esta oportunidad en el Pasuk 8, en donde le está también reiterando
que el mismo respaldo le está dando hoy y que no tema ante esos 5 reyes que se han unido para venir a pelear con ellos. Continuemos entonces en el Pasuk 9 y dice: y Jehoshua vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Yahweh los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió a gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Yahweh arrojó desde los cielos grandes piedras. Oiga este milagro hermoso que hizo el Padre. Dice el 11: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Yahweh arrojó desde los cielos grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que lo que hizo los hijos de Israel, que mataron a espada. Mire qué hermoso el respaldo que Yahweh inmediatamente actuó. Quiere decir que ellos establecieron la estrategia militar, pero el Padre estableció la estrategia divina. Cómo los iba a derrotar, cómo los iba a entregar, cómo los iba a atacar a todos los que venían contra Gabaón, los 5 reyes amorreos que venían contra Gabaón. El Padre prácticamente tenía también su estrategia, que los iba a destruir por medio de piedras de granizo, a través de una lluvia de piedras de granizo. El granizo es algo que lo podemos encontrar en muchas partes de la Biblia. Yo solamente les voy a leer una porción en el libro de Tehilim, en el Sefer Tehilim, el libro de Salmo, capítulo 18, verso 12 y 13, en el cual dice: por el resplandor de su presencia, mire qué hermosa esta palabra, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Trono de los cielos, Yahweh y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Quiere decir que cuando el Señor está hablando, de su boca sale piedras que se conocen como granizo o carbones de fuego. Amados Sahim, son las formas como el Padre actúa cuando quiere destruir un pueblo, una nación o ciudades enteras, no importa lo que sea. Recuerden que Él es el Todopoderoso y Él tiene el control cómo va a destruir X o Y lugar. En este caso, el respaldo que le dio a Jehoshua lo hizo por medio de granizo. Pero continuemos la lectura para avanzar un poquito más. En el Pasuk 12, y dice: entonces Jehoshua habló a Yahweh en el día en que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, delante de los Bene Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Mire qué tremenda palabra de fe de parte de Jehoshua, de hablarle a los astros para que la rotación de la tierra fuera más lenta, para que el tiempo les alcanzara
a luchar y a tener la venganza de todos aquellos que se habían levantado, que se habían unido, de los 5 reyes que se habían unido para venir a pelear contra Gabaón y contra los Bené Israel. Le dice, no está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Mire cuánto tiempo se detuvo. Es importante, amado Sajín, que podamos nosotros comprender este factor, porque hubieron factores humanos que eran los que estaban peleando a espadas, pero recuerde que también el factor divino lo utilizó el Padre a través del granizo para hacer una petición al Eterno. Hay que tener una completa santidad, amado Sajín. ¿Cómo va a creer que Yehoshua va a pedir algo, que el Padre lo respalde en la palabra que le estaba dando al sol y a la luna, si él no hubiera tenido una completa obediencia y consagración al Abba? Por eso es importante, por eso es que mucha gente busca que otros intercedan y oren por ellos, porque no están lo suficientemente, espiritualmente hablando, no están lo suficientemente capacitados como para poder levantar una palabra de petición en acción de algo al Padre. No hay persona que muchas veces anda buscando quien ore por él. ¿Por qué? Porque dice, es que a vos te oye la oración, a mí no me oye la oración. Y la misma palabra lo establece, que dependiendo de la actitud de las personas, hay oraciones que no suben ante el trono de la gracia. Pero mire, en este caso cuando Yehoshua hizo la petición, era al mediodía prácticamente, porque la luna estaba en el horizonte. Y contestó la oración rápidamente porque Yehoshua tenía fe y era Kadosh, era Kadoshim. Esto fue un milagro grande en donde se pudo ver que sale todo de contexto, en que toda la tierra es la que se mueve y no es el sol el que se mueve. Pero si empleamos el lenguaje de lo que él veía, lo que se logró fue que la rotación de la tierra fuera más lenta. Prácticamente Elohim detuvo los eventos. El milagro en que se pudo experimentar en esa oportunidad es que el Padre Elohim, el Yahweh, detuvo todos los eventos de cataclismo que pudieran haberse generado al detener el sol y al detener a la luna. Entonces, el Eterno tuvo el control de todo. El sol y la luna para la ciudad de Canaán, para los cananeos, el sol y la luna eran dioses para los cananeos. Entonces, uno de los propósitos de que el Padre permitió que esta palabra saliera, esta petición saliera de boca de Yehoshua, era para avergonzar a los cananeos de que el poder también, a pesar de que Yehoshua no pertenecía
a los cananeos, pero les estaba dando órdenes a sus dioses. Entonces el propósito del Padre era avergonzarlos a ellos, para que pudieran ver cómo sus dioses atendían la orden que Yehoshua estaba dando. Amados Sahim, este fue un milagro extremadamente grande que pudieron experimentar los Bene Israel cuando Yehoshua le dio la orden al sol que se detuviera en Gabaón y a la luna en el valle de Ajalón. Pero continuemos en el pasuk 14 para ya ir aterrizando y poder ir terminando con la primera parte que nos va a corresponder a esta enseñanza. Y en el 14 dice: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahweh la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel. Y Yehoshua y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Yehoshua que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Yehoshua dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Yahweh vuestro Elohim, vuestro eterno Padre, los ha entregado en vuestra mano. Ellos venían peleando en todo su trayecto y vieron que los 5 reyes se estaban ocultando en una cueva. Probablemente los reyes no estaban peleando, ellos tenían sus tropas también que estaban peleando. Los reyes probablemente solo estaban dando órdenes, y cuando vieron que ellos venían, no les quedó otra más que esconderse en una cueva. Y los alcanzaron a ver y le informaron a Yehoshua. Entonces Yehoshua ordenó que rodaran piedras y que se las pusieran en la cueva para que no se escaparan y se quedaran atrapados allí momentáneamente mientras ellos terminaban de pelear contra los enemigos. Y dice en el 20: y aconteció que cuando Yehoshua y los hijos de Israel, los Bene Israel, acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Yehoshua, al campamento de Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los Bene Israel, contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Yehoshua: abrir la entrada de la cueva y sacar de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Yehoshua, llamó Yehoshua a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y fue así que se dio prácticamente una subyugación del enemigo derrotado. Amados Sahim, por cuestiones de tiempo, vamos a quedarnos hasta aquí. Esta es una tremenda reflexión la que vamos a hacer para que cada uno de nosotros podamos reflexionar
sobre nuestras vidas y poder ver qué tipo de rey es el que está obrando sobre nuestras mentes y nuestros corazones y que muchas veces no nos deja avanzar en la conquista que estamos llevando, ya sea, llámese en sus negocios, llámese en sus estudios, llámese en los lugares, en cualquier lugar de trabajo. ¿Qué tipo de conquista usted está haciendo y qué tipo de rey está obrando que quiere derrotar nuestras vidas, haciéndonos creer que nosotros no somos prósperos, haciéndonos creer que gente, que nuestros enemigos pueden utilizar grupos de hechiceros para podernos derrotar, para podernos hacer caer. No, amado Sajín, si mayor es el que está con nosotros, mayor es el que está con nosotros que el que está allá en el mundo. Si usted y yo estamos consagrados al Padre, al Abba, y estamos acatando obedientemente lo que Él nos ha mandado, nada ni nadie nos podrá tocar. Usted y yo tenemos que ser invencibles porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá en el mundo. Si hay algún rey, según el significado de lo que vimos de cada uno de ellos, que pueda estar obrando sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes y nuestros corazones, sea ahora echado fuera de nuestras vidas, porque tenemos que aprender a tener esa fe como la tuvo Yehoshua, que tuvo la valentía de hablarle al sol, de hablarle a la luna para que pudieran detenerse en sus lugares que Él les indicó. Así nosotros tenemos que aprender a tener fe, a poder creer, confiar y obedecer lo que la palabra establece, para que cada uno de nosotros podamos conquistar esas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Le dejo en su mente y en su corazón esta palabra para que usted y yo la reflexionemos según lo que usted y yo estemos emprendiendo cada uno, conforme a lo que el Padre tiene preparado para nuestras vidas. Hasta aquí les dejo con esta palabra de reflexión para que en el nombre de Yahshua HaMashiach podamos derrotar cualquier rey que se quiera levantar contra nuestras vidas y que podamos decir que somos más que vencedores, sabiendo que aquel que nos llamó está con nosotros todos los días, sabiendo que usted y yo hemos aprendido a confiar en Él y que Él nos lleva como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto, hasta que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua y que su hoja no cae. Amado Sahim, que la gracia y la paz de nuestro Abba Kadosh llegue hasta sus hogares donde quiera que usted nos escuche. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno. Hasta pronto. Nos encontramos con la segunda parte la próxima semana, amado Sahim. Shalom. Con esto llegamos, amados hermanos, al cierre de este tema, de esta palabra. Como siempre, pues invitarle que meditemos, que nuestra palabra no regrese vacía, que no quede a nivel mental, que tratemos que baje el corazón, el juez interior, a la conciencia de cada uno de nosotros para poder dar fruto, amado hermano. Aprovechemos lo que el Padre nos da, que es una gran bendición. Y a la vez, pues, invitarles a la oración de los niños, que estemos pendientes de ellos y que aprovechemos la administración que el Padre da a través de ellos. Y que la paz del Señor esté con nosotros y la bendición siempre nos alcance.
Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.